sin contar muchas historias, ¿cómo lo resumirían? Profesor, cuando veía el video, no lo vi todo, porque está haciendo bastantes apuntes, pero hasta donde vi se maneja, como el profesor Jonah decía el miércoles, por ciertos tipos de cálculos, de fórmulas, pues. Entonces, pienso que es un todo en calcular la polaridad, porque como la compañera decía, de acuerdo a los vectores podemos saber si es igual o diferente a cero, pero también debemos saber cómo formar la estructura para entonces saber cómo son los vectores y así puede sacar el momento dipolar, pues. Entonces, pienso que es como al principio, por ejemplo, para mí va a ser un poco tedioso, no complicado, pero es como tengo que saber hacer todo para al final poder sacar el momento dipolar. A ver, voy a ser más objetivo en lo que estoy preguntando. ¿La polaridad es una propiedad, sí o no? Sí, profesor. Sí, es una propiedad. ¿La tienen todas las moléculas? No. No. ¿Cuáles moléculas la tienen? ¿Qué tipo de moléculas exhiben polaridad o en sus enlaces? ¿En qué hay que fijarse? ¿En qué propiedad periódica? En la electronegatividad. En la electronegatividad. Entonces, eso es, después que tengo la estructura dibujada la estructura de Lewis, recuerden que la estructura de Lewis es un modelo. Entonces me fijo cuáles son los átomos enlazados. Es una tabla periódica, cuál es su diferencia de electronegatividad. Para establecer si esa diferencia de electronegatividad es importante o no es importante, y definen un momento dipolar, como representación utilizamos la representación vectorial, que no es tal vez no es de química formalmente, sino más de física, pero nos ayuda a definir en qué dirección está desplazada esa carga negativa. Una vez que se establece esa condición, me toca mirar si la resultante o la sumatoria de esos vectores se anula y es cero o es distinta de cero. Y la medición del momento dipolar entonces es un valor, un número de cargas, porque estamos evaluando cargas, que están separados de una distancia. Entonces, si quiero una definición corta, podría decir, bueno, es una propiedad, claro que es una propiedad de la molécula que está definida por la distancia, el producto de la distancia entre dos cargas. Y por eso las unidades allí que están expresadas en coulomb por metro o debye. Lo importante aquí, y para que quede claro, porque hay unas preguntas que creo se le han hecho una vez, dos veces, tres veces y han habido respuestas distintas. Cuando usted dibuja el agua y dibuja las flechas, bueno, tantas flechas dibuja, esos son los dipolos que está marcando allí. Cuando hace la representación del agua, H o H, ¿cuántos vectores marca? 2 vectores.
dos vectores, bueno, entonces ahí hay dos dipólogos, entonces ya no hay más nada que discutir. Cargas positivas y negativas tal como aparecen marcadas en una pila y ver hacia dónde se orienta, que es el átomo más electronegativo. ¿Y qué representa eso? Que hay una densidad de carga que está más cerca de las posibilidades del núcleo, que tiene una mayor capacidad de atraer esa carga negativa. Y esa propiedad periódica es la electronegatividad. Bien, debemos recordar, voy a abrir mi cámara, los que pueden abrirla, la abren, se los agradezco. En estas representaciones, lo que estamos viendo ahora en el enlace químico son modelos. Y yo insisto en eso porque cuando ustedes hacen preguntas de que cómo yo sé eso, cómo, o sea, son modelos, son representaciones, podríamos decir que hasta que son invenciones químicas para justificar un valor que se ha encontrado y que distingue un grupo de moléculas de otro grupo de moléculas. Entonces el científico lo que hace es organizar esa información, así como se hizo con la tabla periódica. Eran 63 elementos, algunos tenían propiedades en comunes por esto, por aquello y por lo otro, y se organizaron. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en el enlace químico, en la formalidad, son los modelos de enlace químico y cómo hacer el análisis. Repito, nos fijamos cuál es la composición, cuál es la estructura. En función de esa estructura va a tener ciertas propiedades y en función de esas propiedades va a tener distintas aplicaciones dependiendo del material, que es lo que nosotros vemos en nuestro entorno. En nuestro entorno no estamos viendo átomos, ni flechas, ni vectores, ni densidades electrónicas, o sea, nada de eso es visible. Lo que como químicos nosotros estudiamos es, digamos, la interioridad de esa materia para explicarnos por qué tiene esas propiedades. En el caso del agua dijimos que muchas de sus propiedades importantes para la vida dependen de la polaridad de esa molécula y de la existencia de los puentes de hidrógeno. Eso le confiere propiedades anómalas a los otros miembros del grupo del oxígeno, que debieran tener comportamiento parecido, pero no es de esa manera. O sea, si se forma un compuesto de hidrógeno con oxígeno, en el grupo 16 uno podría pensar, bueno, el resto de los compuestos que se forman con el grupo del oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, etcétera, debieran ser parecidos al agua, pero no lo son. Así que eso es muy relevante para el caso del agua. Comentamos lo de la solvencia o el poder solvente del agua y enunciamos la regla de lo semejante disuelve lo semejante o lo igual disuelve lo igual para explicar por qué un gran número de sustancias son solubles en agua. No todos. Por eso les comentaba que decir universal es como muy ambicioso. Igual que decir que la química estudia la materia, porque la química no estudia toda la materia, la química estudia algunos aspectos de la materia, ¿no? Así que imagínense si la química estudiara la materia, los químicos tendríamos que saber quién sabe cuántas cosas y eso no es real. Bueno, otro aspecto que usted conoce, además de la electronegatividad, cuyos valores usted lo va a mirar en la tabla periódica definitivamente, porque eso no hay que sabérselo. Usted lo que debe saber es, según la posición que está en la tabla periódica del elemento, cuál tiene más o menos electronegatividad cualitativamente, o sea, sin saber el número. Hemos comentado que los números de oxidación, que lo usan como sinónimo de las valencias, pero no es lo mismo. Mire, en química dos palabras rara vez pueden significar lo mismo. Entonces, si uno dice valencia es valencia, y dice número de oxidación es número de oxidación. Otras veces cuando hablan dicen los estados de oxidación. Entonces, bueno, eso de los estados, para nosotros en química suena gas, líquido, sólido, plasma, pero en realidad son números, porque es un número, ¿no? Los números de oxidación son números, un número con una carga y cambio fuera. Nada gano con decir estado de oxidación porque es un número. Les he dicho que no son cargas reales en el sentido estricto de que cuando usted une un átomo con otro en compuestos distintos y pone el 2 menos, el 2 más, el 1 más, lo que fuera, no es que está representando que eso es una carga real.
eso quede muy claro. Entonces, en las estructuras de Lewis podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Hay una sola forma de representar una estructura o hay más de una forma de representar una estructura? ¿Cómo sé yo cuántos enlaces debo dibujar en una estructura? Ahí viene la parte que es como el ancla de ustedes, ¿no? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo hago para saberlo? Y entran en pánico, ¿no? Porque hay a veces algunas cosas que tienes que deducirla y no existe la formulita universal para hacer todos los cálculos. Lamentablemente, no funciona así la ciencia. Entonces, podemos plantearnos el siguiente razonamiento. Si en una molécula decimos, una molécula tiene 4 enlaces. Bueno, si tiene 4 enlaces, nosotros podríamos pensar que tiene 2 enlaces dobles, porque 2 enlaces dobles suman 4, ¿cierto? Pero alguien puede decir, bueno, y profesor, ¿y por qué no puede ser 1 y 3? Si 1 y 3 también suman 4 y hay enlace triple, ¿verdad? Entonces, son preguntas válidas. Ahora, en química, ¿cuál es la propiedad que siempre les he reiterado que es importante para saber si algo existe y se forma o no se forma? ¿Cuál es esa propiedad? La estabilidad. La estabilidad. Entonces, ¿qué ocurre con estas estructuras? Que sí, probablemente pueda haber más de una forma de representarla, pero una de esas estructuras es la más estable. Cuando hacemos ejercicios de distintos tipos, me imagino que ustedes en algún momento hacen ejercicio o hicieron, no sé, y hay posiciones, no sé si practicas yoga, estiramiento, cualquiera que sea la actividad que hace. Ocurre que cuando tratamos de adquirir una posición, hay algunas que nos incomodan más que otras y podemos caernos, ¿no? Entonces tú dices, yo no puedo sostener eso así por mucho tiempo y me caigo. Sin embargo, hay otras posiciones en que te mantienen más estable por mucho tiempo, ¿no? Entonces, con las estructuras pasa algo similar. Ahora, no es que esas estructuras existan independientemente tampoco, sino que los datos experimentales sugieren que no hay una sola estructura. Por ejemplo, hemos mencionado que hay longitudes de enlace, pero si se hace una medición y el valor que se obtiene de la longitud de enlace no es ni de un enlace simple ni un enlace doble, eso significaría que está en el medio, ¿no? Que puede tener características de enlace simple o de enlace doble o un valor intermedio. ¿Me explico? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, de que los datos experimentales se ajustan y el modelo intenta explicarlo. Entonces, en química tenemos otro concepto importante relacionado con la carga y que no sé si lo han escuchado antes, que es la carga formal. ¿Alguno escuchó ese concepto antes? No. No, profesor. Ya sabemos que el número de oxidación es una carga porque le ponemos un numerito y un signo. Eso es un hecho. Veamos ahora. Esta idea, nuevamente, es un artificio, un invento, para decírselo en buen castellano, de los químicos para explicar el comportamiento de ciertas moléculas. Tampoco representa una carga real, es un modelo. En la molécula que mencionaba, en la clase anterior yo les hice un dibujo del dióxido de carbono y les decía que es la molécula que está de moda por el calentamiento global. Dos tercios de la responsabilidad del calentamiento global lo tiene permítame un momento.
Sí, esa molécula es importante en el calentamiento global, como lo mencionaba el profesor. Causa que ella hace los efectos invernaderos, etcétera. Una molécula que ha cogido un valor en la ciencia y más en el estudio de los problemas atmosféricos y que hoy por hoy ustedes deben reconocer la importancia de esta molécula. De hecho, en química ambiental, cuando ustedes lo den, bueno, ya volví el profesor. El profesor seguirá con la clase. Ah, ok, gracias, Jake. Entonces les decía que el dióxido de carbono es una molécula que tiene muy mala fama ahora mismo, pobre por ella, ¿no? Porque es tan importante para la vida, para las plantas, para la fotosíntesis, en la respiración. Pero bueno, permítame llamarla ella. Ella no sabía lo que el futuro le preparaba, ¿no? De que iban a tratar de eliminar su producción o disminuirla. Entonces, aquí en esta representación dibujamos dos dobles enlaces. Dijimos que un enlace sencillo, ¿cómo se denomina en química y qué letra lo representa? Los que toman apunte, busquen sus apuntes. Los que no toman nada, al menos tomen agua. Profe, no es enlace simple y se termina con la letra delta. ¿La letra? Delta. Delta. No. Si les dije eso, me equivoqué. Esa es la carga parcial, creo. Exacto. Una delta minúscula. Bueno, el otro que a lo mejor se acuerdan más, pues el enlace múltiple, ¿con qué letra se representa? Profe, era al revés. Era el otro que nos acordábamos más. No, porque es una constante y está en la calculadora, no sé. ¿Vieron? Eso a mí en los apuntes ni siquiera los leen. Con pi. Los apuntes de Con apunte. pi, claro. Sigma, profe, sigma, enlace sencillo y pi, enlace múltiple. Sí. Oiga, eso le da elegancia al lenguaje. Cuando usted me pregunta, usted ya debiera decir, profesor, en ese enlace sigma entre carbono y tal, eso se oye ya como que estamos subiendo el nivel, ¿no? Entonces acostúmbrense. La polaridad, ¿con qué letra se denomina? Lo acabas de ver en el video, ¿no? Mu. Mu, así. Acuérdense del gato. Fíjense, es importante que si ustedes de verdad están estudiando química, quieren ser químicos, el lenguaje que tienen hoy en la semana, finalizando la semana 11, no debiera ser el mismo de la semana 1. Bueno, y lo que les comentaba, alguien puede decirme, profesor, ¿cómo usted sabe que son 4 enlaces y no son 2 o 3 o 5 o cualquier otro, ¿no? Bueno, los que creo que en alguna clase alguien comentó lo del carbono, el carbono que tiene de espectacular en la química. Así fuera de serie. Que forma su propia química. Exacto, excelente. El carbono tiene su propia química, es una cosa... Mire, la nobleza de los gases nobles se queda corta, porque la química orgánica es exclusiva del carbono, entonces el carbono se diferencia de sus pares, ¿no? Y en términos generales, ¿cuántos enlaces forma el carbono? Así, ahí podemos decir que es una generalidad del carbono. 4, profesor. 4. O sea, ese es un número, podemos decir, mágico, ¿no? Asociamos carbono con química orgánica y 4 enlaces. Y por eso la abundancia de compuestos del carbono. Así que, si miramos esta estructura, lo primero que podríamos decir, bueno, son 4 enlaces porque el carbono generalmente forma 4 enlaces. Y eso es cierto. Podríamos pensar ahora, profesor, ¿por qué el carbono va en el medio? A ver, dígame, yo creo que eso no lo hemos comentado, pero ¿por qué le puse el carbono en el centro? Puede ser cualquier respuesta ingenua, la que usted quiera.
No hay respuesta ni ingenuas, ni No. ingenuas. Respuestas de las Porque 10 de es la la que mañana. está en menor cantidad. Bueno, eso tiene sentido, ¿verdad? Bueno, como del otro hay 2 y este es 1, bueno, pongámoslo en el centro. Sí, esa es una respuesta. Profe, Ingenua, pero respuesta. Joan, porque es el donde hay más espacio para hacer enlaces, y los que tienen menos para los lados. ok. Por una cuestión visual, no hay más espacio para poner los enlaces a los lados. ¿Qué otra cosa? Piensa en las propiedades periódicas. A ver, Es el menos electronegativo. es el menos electronegativo. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué pasaría si la secuencia de átomos, en vez de ser esta, yo pongo, de acuerdo a la que comentó recientemente, ¿quién fue la que habló? Baderly. ¿Quién dijo lo de...? Ya va a darle. Sí, ok. ¿Qué pasa si, porque alguien puede decir, pues, oh, ¿por qué es oxígeno, carbono y oxígeno y no es oxígeno, oxígeno y carbono? ¿Qué pasaría con esta estructura de acuerdo a lo que ya vimos con la tabla periódica? ¿Qué pasaría con dos átomos de oxígeno uno junto al otro? Creo que no cumpliría con la Repelen. estabilidad, profe. O ¿No cumpliría con qué? sea, no serían estables, digamos que el carbono como ¿Pero por qué? por los electrones de valencia. ¿Pero por qué Tienen los una electrones de carga. valencia? ¿Qué causan los electrones de valencia, Rey? ¿A qué dan lugar? A ver, vamos, piensen un poquito que ustedes pueden. ¿Qué pasa al colocar dos átomos electronegativos juntos? Entonces no se repelerían. Claro, la fuerza de repulsión, muy bien, Erika, la fuerza de repulsión serían muchas, entonces la naturaleza es sabia, pues. Entonces, donde hay mucha repulsión, pues ahí no va. Entonces, ese sería un criterio, ¿no? No, profesor, no puede poner eso porque ahí hay mucha repulsión y los átomos electronegativos en realidad tienden más a repelerse. ¿Sí? Entonces, en ese caso, entonces, la C iría en el centro porque en vez de ella traer a los oxígenos, cada uno la jala para su lado, entonces se quedaría como estática en el centro. Claro, ese ejemplo lo vieron en el video actual, ¿no? El del dióxido de carbono, cuando dice que la jala, ¿no? O sea, definitivamente que entre estos dos átomos, carbono y oxígeno, el carbono tiene menos electronegatividad. Y entonces, este es más electronegativo, así que el que está deficiente es el que va en el centro. O como dijeron al inicio, el menos electronegativo o, bueno, el más electropositivo, por si lo queremos decir al revés, ¿no? Muy bien, pero lo que estoy planteando ahora es ok, ya regresé. Miremos la estructura de Lewis. En una estructura de Lewis, ¿qué es lo que debemos contar, contabilizar? En Los el dibujo. electrones, ¿no? Los electrones. Los electrones. ¿Qué tipo de electrones? ¿Cómo hemos llamado los electrones para diferenciarlos en la estructura o el dibujo de Lewis? Electrones de valencia. No, esos son todos, pero los que están dibujados o representados en la estructura. Los del último nivel de energía. ¿Cómo? Los del último nivel de energía. Pero ¿cómo los hemos llamado para diferenciarlo? Electrones enlazantes. Los enlazantes y los otros.
Los no enlazantes. Ajá, es muy obvio, ¿no? Los enlazantes, los no enlazantes o los de enlace o compartido o no compartido o los solitarios, ¿verdad? Pero ese es el lenguaje, ¿no? Vamos a poner aquí estructura A y estructura B. En la primera estructura, ¿cuántos pares enlazantes hay? Cuatro. 4 pares enlazantes. Y si quisiéramos decir electrones, 8 electrones. Ok, ¿cuántos pares no enlazantes hay? O pares solitarios. 4. 4. 4. En la estructura B, ¿cuántos pares enlazantes hay? Yo veo 4. 4. ¿Y no enlazantes? 4 también. 4. O sea, que si es por decir, no, es que aquí hay, no, están parejos, ¿verdad? 4 pares enlazantes y 4 pares no enlazantes o 4 pares solitarios. Entonces, recuerden, lo que estamos discutiendo es si hay más de una forma de representar la estructura de Lewis. Entonces, sí, profesor, eso cumple, pues hay 4 y 4 y los mismos pares. La diferencia y que salta a la vista es que en la estructura A hay 2 pares de doble enlace y en la B hay un enlace ¿qué? Un enlace sigma, profe. Enlace sigma. Excelente, Nicole. Y aquí tenemos un enlace múltiple. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar la estabilidad de la estructura? Ahora, yo estoy pensando por usted al mismo tiempo, ¿no? Qué bueno, profesor, ¿y qué diferencia hace que una sea más estable que la otra? Nosotros en química asociamos la estabilidad con la reactividad, ¿no? Entonces, aquí estamos introduciendo una idea. Usted podrá decir, es que entonces la molécula de dióxido de carbono en un momento tiene enlaces dobles, pero en otro momento tiene enlace triple. Este dibujo que está aquí es estático, ¿no? Aquí podríamos decir que lo único que hicimos fue, voy a colocar esta flecha, y lo único que hicimos fue trasladar o transponer una de estas acá. O sea, le dije, entre comillas, le dijimos a los electrones, bueno, pásate para acá un momentito. En esta representación de Lewis, recuerden, lo que conocemos ya del modelo es que no hay una flecha, ni un punto, ni una raya, nada. Hay una densidad electrónica. Lo que estamos diciendo aquí es que la densidad electrónica puede estar desplazada en una u otra dirección. Porque aquí el oxígeno, este oxígeno y este son indistinguibles, ¿no? Este oxígeno es oxígeno atómico, es el mismo átomo. Esos electrones se están moviendo en toda la molécula. Lo que nosotros decimos en química cuando ocurre eso, decimos que los electrones están resonando. Así, resonando, como resuena la música dentro de la pequeña celda del caracol, revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Entonces, los electrones están resonando. ¿Eso qué significa? ¿Ustedes tienen hermanitos en su casa, algunos? ¿Hermanitos pequeños? ¿No tienen hermanitos pequeños? Bueno, sobrinitos o lo que fuera. Pero un niño, todos han visto un niño, ¿no? Me imagino que sí. Usted le dice al niño, quédate quieto ahí. ¿Qué hace el niño así a los 10 segundos, a los 20 segundos? Se mueve por todos lados, profe. Exacto, justo, esas son las palabras. Entonces los electrones también están así. Ahora estoy aquí, pero puedo estar allá un instante, etc. Entonces, a eso se refiere que está resonando. Que está resonando.
Como cuando vas a una fiesta o te juntas con un grupo de amigos, de compañeros, y vas y hablas con uno, te mueves al grupo, al otro, al otro, al otro. Entonces tú no le perteneces a nadie, ¿no? Andas resonando entre todos los grupos. Esa es la idea de resonar, de la resonancia. Entonces, el criterio de la carga formal, es un criterio que se utiliza para inferir cuál de la estructura es la estructura más estable. ¿Y en qué se basa ese criterio? En el modelo del enlace covalente o la compartición de los electrones. ¿Cómo determino la carga formal? Para determinar la carga formal, la única operación que hay que hacer es una resta o una diferencia. ¿Y qué voy a restar? Los electrones de valencia de cada átomo los voy a restar del número de electrones que le pertenecen a ese átomo en los enlaces respectivos. Ahora usted podrá decir, bueno, profesor, ¿y cómo se parten los electrones? Y aquí es donde, por eso te digo que es parte del artificio del modelo. Si aquí hay un enlace y yo lo parto, es como si estuviera diciendo, bueno, este electrón le pertenece al carbono y este le pertenece al carbono y el otro al oxígeno. O sea, en la realidad usted me va a decir, profesor, pero estamos diciendo que el oxígeno es más electronegativo y la densidad electrónica está desplazada hacia el átomo más electronegativo. Eso es totalmente cierto. En el vídeo que miró hace unos momentos, el vector del dipolo, ¿hacia dónde estaba? ¿Hacia el carbono o hacia el oxígeno? Hacia el oxígeno. Hacia el oxígeno. Y estaba en la misma dirección y por eso se sumaban, ¿cierto? No, por favor, no estaban en la misma dirección. Estaban opuestos y por eso se cancelaba. ¿Y qué se concluía del momento dipolar del dióxido de carbono? Que era igual a 0. Era igual a 0. Entonces, aquí en este modelo estamos asumiendo que el enlace, un electrón le pertenece a uno y el otro al otro. O sea, estamos diciendo, en pocas palabras, que es covalente. Muy bien. El número de electrones de valencia del carbono, ¿cuál es? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. 4. Dijimos que es una diferencia. 4 menos. ¿Cuántos electrones le pertenecen, según el modelo, al carbono? Miren el dibujo. Si usted lo parte, voy a quitar esta flecha. Vamos a poner aquí un rayo. Bueno, ojalá no, ni un rayo nos parta, ¿no? ¿Cuánto le pertenecería al carbono? ¿Cuántos electrones en total en esos enlaces que hay allí? 4. 4. Estos dos, podríamos decir, si estás mirando aquí del lado derecho y 2 más del lado izquierdo. Entonces 4 menos 4 y eso daría 0. El oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Menos 2. 6. Normal. Ah, fíjense bien, yo no pregunté el número de oxidación. ¿Cuántos electrones de valencia? Son 6, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno que le pertenecen a él? Ya sea de enlace o solitario, o no compartido, o no enlazante. ¿Cuánto tiene en total? 6. Igual 6, bro. 6. O sea, tiene 4 solitarios y estos 2 que le pertenecen del enlace. Un 6. Y del otro lado es igualito, ¿no?
Muy bien, veamos acá. El carbono, bueno, va a tener sus mismos electrones de valencia, ¿no? ¿Cuántos le pertenecen a él? 4. 4. A este oxígeno, su mismo electrón de valencia, 6. ¿Cuántos tiene ahora? En total, 5. 5. 6 menos 5, 1 positivo. El oxígeno de la izquierda, 6 electrones de valencia. ¿Cuántos tiene que le 7. pertenecen a él? ¿Cuántos? 7. 7. Seis menos 7 nos da 1, pero negativo. ¿Qué concluimos de estas restas de acuerdo al modelo de carga formal? La estructura A, todas las cargas formales, ¿cuánto valen? 0. 0. Cargas formales que vamos a representar por CF, C.F. Acá, en la B, solo hay una carga formal 0 y hay dos cargas formales, uno positivo y uno negativo. Claro, la sumatoria algebraica de más 1 y menos 1 también es 0, ¿no? Porque toda la molécula es neutra, ¿no? Vale 0. Entonces, ¿cuál es el criterio de la carga formal para decir cuál estructura es más o menos estable? El primer criterio es, si todas las cargas formales son 0, esa es la estructura más estable. La estructura más estable es donde todas las cargas formales es 0. De no ser así, la estructura más estable será donde más cargas formales son 0. O sea que pueden haber otras, pero donde haya más cargas formales. El otro criterio es la estructura más estable. La estructura será más estable donde haya cargas más bajas. O sea que después del 0 sigue el 1, entonces si hay cargas formales 1, eso va a ser más estable a que si hay cargas formales 2 o 3. El otro criterio, cuando tengo que diferenciar entre átomos electronegativos, un átomo electronegativo, ¿qué carga acomoda mejor? ¿Una carga negativa o positiva? Yo creo que una negativa. Una negativa, claro, por eso es electronegativo, ¿no? Entonces, ponerle al oxígeno una carga positiva, como que tu intuición debiera ser, pero el oxígeno, entre comillas, no es negativo. O sea, claro que es muy electronegativo. Entonces, si tienes que decidir entre un átomo electronegativo que lleva una carga positiva o una carga negativa, vas a preferir que el átomo electronegativo lleve una carga negativa, porque eso lo hace más estable. Resumiendo entonces, la carga formal nos permite distinguir cuál estructura de Lewis va a ser más estable cuando se pueda representar una especie química, una molécula o un ion de distintas formas. Así como vimos las reglas de Slater, que le atribuíamos un efecto de pantalla dependiendo de los electrones donde se encontraban, aquí le atribuimos a cada átomo una carga formal dependiendo de la diferencia entre los electrones de valencia y los electrones que le pertenecen a ese átomo, sean enlazantes o no enlazantes. Entonces, en este caso, esta es la estructura más estable, pero hay dos formas. No es que esta esté mala, no concluya eso de que, entonces la B está mala. No, no es que está mala. Es que contribuye menos que la otra.
Entonces, como es posible representarlo en más de una forma, esas estructuras entonces las llamamos estructuras resonantes. Que, de acuerdo al ejemplo que ustedes describieron del niño, significa eso, ¿no? El par de electrones no está, entre comillas, fijo entre dos átomos, sino que puede moverse. Recuerden que se está moviendo entre los orbitales. Entonces decimos que esa especie tiene estructuras de resonancia. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a la carga formal? Profesor, no, olvidé. Ok, lo olvido entonces. No, no hay pregunta, no hay duda, inquietud por el momento. Erika, Joyce, Danilet, Thais, Por ahora Samira. lo comprendí, lo que no comprendía. Ok, muy bien. Profe, entonces sería que si le decimos al niño quédese quieto, no se va a quedar quieto, sino que tenemos que buscar como un juguete para que el niño se quede quieto. Sería la Correcto. estructura más estable. Correcto, exacto. Al menos que el juguete sea una correa que le muestre, ¿no? O sea, ahí sí lo paralizas de una vez. Bueno, vamos a hacer la representación de otro ejemplo, el ion cianuro. ¿Cómo es el ion cianuro? ¿Cómo se escribe cianuro? SCN. Cianuro, no tíos. CN. CN. Negativo. El ion cianuro. El otro con el azufre sería tiocianato. En química, todo lo que empieza con tío significa azufre. Ok. El ion cianuro. Hacemos la representación de la estructura de Luis. Lo ponemos entre corchetes para ser elegantes, ¿no? Porque cuando hay más de una estructura, entonces las representamos una junto a la otra en corchetes, para decir que hay estructuras de resonancia. Bueno, el carbono aquí cumple con el octeto. ¿El carbono cumple con las reglas del octeto? ¿Sí o no? No. 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 Sí cumple. ¿Ah? Sí lo cumple, profe. Tiene Sí cumple. 3 Sí lo cumple. enlaces triples y 2 electrones. Claro. 2, 4, 6, 8 lo cumple. ¿Y el nitrógeno? Y también. También lo cumple. También cumple. 2, 4, 6, 8. Ahora, este signo negativo allí arriba en el ion cianuro, ¿qué significa? Hay un electrón que digamos que sobra. Que sobra. ¿Cómo así? ¿Cómo que sobra? Otra. La idea es esa, pero digamos lo más elegante, ¿no? Porque así como que sobra es... Que tiene un electrón adicional. Claro, hay un electrón adicional. Y si se fija en la tabla periódica, entre el nitrógeno y el carbono, ¿cuál es más electronegativo? El nitrógeno. El nitrógeno, ¿no? Ok. ¿Cumple el octeto? Ya cumple el octeto. Recuerde que en clases anteriores vieron que hay excepciones al octeto. Eso lo vieron con Jake, ¿cierto? Que ahora tampoco es
haciendo octetos por todos lados y poniendo el octeto hasta el hidrógeno. Tengan cuidado por eso, con eso porque se los he advertido. En el momento de la locura, los estudiantes van haciendo y poniendo octeto a cuanto átomos se les ponga por delante. Entonces, aquí hay muchas reglas y por lo tanto usted debe conocer las reglas y el modelo. Ok, cumple con el octeto. A ver, saquemos entonces la carga formal. Voy a poner aquí CF. Carga formal igual. Carbono ya lo acabamos de ver. Es 4 menos Menos 5. menos 5. Y acá el nitrógeno, la carga formal sería... ¿Nitrógeno qué grupo es? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? ¿Electrones de valencia del nitrógeno? 5. 5. Número de electrones alrededor del nitrógeno. Recuerden el modelo covalente. 5. Entonces, la carga formal en el nitrógeno, vamos a colocarla aquí, sería un 0. ¿Cierto? Sí, y profesor. En el carbono, 1 negativo. 1 negativo. Y que vemos aquí, la carga formal debe coincidir con la carga del ion, ¿no? O sea, acá, cuando hacemos esta representación y determinamos carga formal, no nos va a salir el balance algebraico, debe salirnos la carga, ¿no? Negativo. Entonces, estamos diciendo que el nitrógeno tiene una carga formal de 0 y el carbono tiene una carga formal de 1 negativo. Se podría representar de otra forma. Aquí en este caso nada más tenemos 2 átomos, ¿no? En el anterior teníamos 3. Ahora, usted me puede preguntar, profesor, ¿y por qué son 3? Como yo sé que son 3. Porque yo hice el dibujo nada más, ¿no? El modelo de la estructura de Lewis, que tiene que ver con la estabilidad, se basa en la regla del octeto. Pensando en la estabilidad de los gases nobles, que ya dijimos, no son tan nobles porque sí hay compuestos de gases nobles. Entonces, hay un artificio numérico, o sea, cálculo, número, para determinar si cumple o no cumple con la regla del octeto. Las operaciones que hay que hacer son muy básicas, digamos. En este caso hay 2 átomos, carbono y nitrógeno. Entonces, si cumplen con el octeto, alrededor de ellos debe haber 8 electrones, si cumplen por el octeto, ¿no? Entonces, 8 por 2 sería 16. O sea que alrededor de esos 2 átomos debe, para cumplir el octeto, debe haber ese número de electrones, 8 para cada uno. Luego tenemos los electrones de valencia. Los electrones de valencia son en realidad los electrones que aporta o que tiene cada átomo. El carbono, ya dijimos, tiene 4 y el nitrógeno tiene 5. 4 más 5. Y como es un ion, el ion cianuro, hay un electrón adicional más 1. Eso sería 10. Estos serían los 10 electrones de valencia. Los primeros serían electrones para completar el octeto. Entonces, para saber cuántos enlaces hay, la única operación matemática que debemos hacer es restar el total de los electrones del octeto menos los de valencia. Aquí sería 16 menos 10, 6. ¿Cuántos electrones se requieren para formar un enlace? 2 electrones. ¿Cuánto? 2 electrones. 2. Entonces sería 6 dividido entre 2 y eso me da el número de enlaces, 3 enlaces. Repito, para determinar el número de enlaces que habrá en una especie
cuando digo especie, una molécula o un ion, que cumple con las reglas del octeto, que no es una excepción, primero, multiplico el número de átomos que hay, aquí hay 2 átomos, por 8. ¿Por qué por 8? Porque según las reglas del octeto, alrededor de cada átomo debo contar 8 electrones. Multiplico 8 por 2, 16. Esos serían los electrones para cumplir las reglas del octeto. Ahora, en el segundo paso es cuántos electrones de valencia tiene cada átomo para enlazarse. Los electrones de valencia están dados por el número de grupo. El carbono tiene 4, el nitrógeno tiene 5, son 9. Y como es el ion, el anión, 1 adicional, 4 más 5, 9 más 1, 10. 10 electrones de valencia. Para calcular el número de enlaces, entonces, recuerden que el número de enlaces representaría los electrones que van a ser compartidos. El total 16 menos los de valencia. 16 menos 10 es 6. Y lo divido entre 2 porque ya sabemos a esta altura que para formar un enlace se necesitan 2 electrones. 6 entre 2, entonces me da 3 enlaces que son los que están dibujados aquí. Ahora, de los electrones de valencia del 10 total, para formar 3 enlaces, ¿cuántos electrones se usaron? 6. ¿Se usaron? ¿Cuántos electrones se usaron para formar los enlaces en total? 6. 6. Y tenía 10 electrones de valencia. 10 menos 6 es 4. Y esos son los solitarios. Después que determinas el número de enlaces, dividiendo entre 2, porque cada enlace es un par, para determinar cuántos solitarios, cuántos pares de electrones solitarios, cuántos puntos de Lewis debes de colocar, lo que debes hacer entonces es restar los electrones de valencia menos los electrones de valencia, restarlos de los electrones que participan en el enlace. Porque eso representan los no enlazantes, ¿no? O los no compartidos o solitarios. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Hace un Diga. momento usted había hecho 2 ejemplos con el oxígeno y el carbono, en donde en una se compartían 4 electrones y 4 electrones, y en el otro se compartían 2 y 6. Entonces, de acuerdo a este cálculo, ¿cuál de los dos yo tendría que poner? O sea, cuál al final, pues, ¿cuál es el que tendría que hacer? ¿Me estás hablando del dióxido de carbono? Sí. Okay. Apliquemos la misma regla del dióxido de carbono. Ya dijimos que primero es 8 multiplicado por el número de átomos que hay en la molécula. ¿Cuántos átomos hay en la molécula? 3. 3. 8 por 3, 24 electrones. Segundo, los electrones de valencia. El carbono es 4 y el oxígeno vimos que eran 6, pero hay 2 oxígenos, ¿no? Que sería 4 más 2 por 6. ¿Cuánto da eso? 2 por 6, 12, más 4, 16 electrones de valencia. 24 menos 16. 8. Divido entre 2
que es el par de electrones que necesito para el enlace, y eso me va a dar 4 enlaces. Para determinar cuántos puntos de Lewis o cuántos electrones hay no compartidos, ¿qué debo restar? 16 menos 4. 16 menos 8. Los de valencia versus los de enlace, ¿no? Usé. Entonces sería 8 electrones libres. Y en el dibujo de Lewis que hicimos esto, ¿no? Dibujamos 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, 8 electrones libres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito y póngalo ahí en sus apuntes. ¿Ah? Este análisis solo lo puedes hacer si la especie cumple la regla del octeto. Profe, ¿puedo preguntar por qué multiplicó 8 por 3? Ahí se me fui. Porque hay 3 átomos, hay un carbono y hay 2 oxígenos. Gracias, profe. O sea, este primer cálculo que estamos haciendo aquí, lo que significa es, cuando haces tu dibujo, como ponemos 8, estamos diciendo que alrededor de cada átomo va a haber 8 electrones. Aquí alrededor del oxígeno hay 2, 4, 6, 8, carbono 2, 4, 6, 8. O sea, que cumple con el octeto. Ahora, usted podría pensar, y nadie me lo ha dicho, profesor, y si la molécula tiene hidrógeno que no cumple con el octeto, ¿qué hago? ¿Qué se le ocurre que se puede hacer? Vamos a poner aquí metano. En vez de multiplicarlo por 8, se multiplica por 2, por lo de la regla del dueto. Excelente. Entonces sería 8 por 1, el carbono sí cumple 8, más 2 por 4, porque el hidrógeno, él nada más es dueto. O sea, el hidrógeno solo hace parking con 1, ¿no? No más. Entonces no puedes multiplicarlo por 8 jamás. Entonces eso sería 16, ¿no? El carbono, los de valencia, el carbono 4, el hidrógeno 1, sería 8. Nuevamente, 16 menos 8, 8, dividido entre 2, 4. ¿Hay electrones no compartidos? No. No, porque 8 menos 8 y da 0, ¿no? Entonces, la estructura, ahí está, el carbono con sus 4. Conclusión, cuando en la molécula hay hidrógeno, entonces tengo que adicionar lo que bien dijo la compañera, los átomos de hidrógeno y multiplicarlos por 2 porque ellos forman un dueto y no un octeto. ¿Y así ves, te quedó claro? Sí, profesor. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta? Ana, Samira, Joyce, Ariana. Profesor, yo tengo una pregunta. Diga. Con respecto a el ejemplo anterior, había salido la división del 6 entre 2. El 2 salía del enlace, algo así entendí, entonces no me quedó muy clara ese concepto. El 2 que está allí, dividirlo entre 2, y lo que estás diciendo es, cuando yo hago el dibujo para hacer un enlace, se necesitan 2 electrones. Entonces, divido el número total de electrones entre 2 que forman cada enlace. Así que ese 2, podrías decir que es una constante. Siempre vas a dividir entre 2 porque en este modelo estamos asumiendo que el enlace se forma
Y no es que no haya otro tipo de enlaces fraccionarios, ¿no? Pero lo forman dos electrones. Entonces, si tienes 10 electrones y tú quieres saber cuántos enlaces se van a formar, tienes que dividirlo entre dos porque por cada enlace se requieren dos electrones. Profesor, sin importar si cumple la regla del octeto o no. Sí. Es que cuando no cumpla la regla del octeto, cuando hagas los cálculos y los números, como vamos a ver algún ejemplo, te van a salir inconsistencias porque no cumple la regla del octeto. Muy bien, entonces ahí en su cuaderno dibuje la estructura del ozono, O3. Número de enlaces. ¿Cuántos enlaces tiene? 3, profesor. 3. ¿Cuántos pares solitarios? ¿O cuántos electrones solitarios? 12. 12. Entonces, el primer dilema, no, bueno, son 3. Ya dibujé 2 enlaces. ¿De qué tipo? Enlace sigma. Enlace sigma. Entonces falta dibujar un enlace ¿de qué tipo? Sigma. ¿De qué tipo? Sí. Sí. Bueno. Y lo pongo ahí, ustedes saben por qué lo pongo ahí, porque da lo mismo que lo ponga ahí o lo ponga del otro lado, porque es oxígeno, ¿no? Entonces ahora debo distribuir 12 electrones solitarios, o sea, 6 pares. 1, 2, ya. 1, 2, 3, 4, ahí está el octeto. 1, 2, 3, le faltan 2, ahí está el octeto. Un par le falta. Ahí está, 2, 4, 6, 8, 10, 12 solitarios, 3 pares enlazantes. Octeto, octeto, octeto y octeto. Veamos las cargas formales. La carga formal en este oxígeno número de grupo electrones de valencia del oxígeno 6. 6. ¿Cuántos electrones tiene alrededor este oxígeno? Que le pertenecen a él. 7. 6 menos 7. Menos 1.
Entonces, ahí está la carga formal sobre ese oxígeno. El del lado izquierdo, 6 menos, ¿cuántos electrones tiene asociado este oxígeno? ¿O cuántos le pertenecen a él? 6. 6. 6 menos 6. 0. 0. El del medio, 6 menos, ¿cuánto tiene asociado alrededor de él? Profesor, a mí 5. 5. 6 menos 5. 1 positivo. 1 positivo. Ya, ¿ibas a comentar algo, Raúl? Era Isaac, profesor. No, profesor, Ah, le Isaac. quería ¿Qué ibas a preguntar comentar, Isaac? que por qué el oxígeno en el medio solo tiene 5 electrones de valencia. O sea, propio. ¿Solo tiene qué? 5 electrones de valencia propios. Aquí hay 2, ¿verdad? Sí. Y dijimos con los rayos que puse hace un rato, el modelo de la carga formal dice que en el enlace exactamente un electrón le pertenece a un átomo y el otro electrón al otro. En este enlace al oxígeno le pertenece un electrón, así que va 2 más 1, 3. De este enlace le pertenece otro, van 4. Y de este otro enlace le pertenece 1, van 5. Profe, es que tiene 8 compartidos, o sea, sí cumple con el objeto, pero me perdí. ¿Cómo? No, tranquilo, ya. Recuerda que estamos analizando dos cosas. Una es la carga formal y la otra es el octeto. Ahora, este dibujo lo puedo hacer poniendo el enlace pi del otro lado, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí. Entonces, el ozono tendría estas dos estructuras de resonancia, que repito, lo podemos ver como el movimiento de ese par de electrones pi, de aquí, como si se moviera de aquí al orbital vecino. Entonces tenemos dos estructuras de resonancia. Hay veces que pueden haber más de dos estructuras de resonancia. Y el producto de esas estructuras de resonancia en química le llamamos el híbrido de resonancia. Todos entendemos lo que es un híbrido, ¿no? Sí. Profe, ¿qué fue lo que dijo? El producto de los electrones resonantes es un híbrido. De las estructuras. O sea, cuando existe resonancia, lo que obtenemos al final, en realidad, es un híbrido de resonancia. Un híbrido que significa, de acuerdo a este dibujo, que este par de electrones en realidad no está aquí, no está localizado aquí, ni está localizado allá, sino que se mueve entre las dos estructuras. Por eso es un híbrido de resonancia. Podría mover un poquito la cámara, creo que a su izquierda. Ahí. Profe, ¿podría explicar de nuevo lo de híbrido de resonancia? Es que se me cortó un poco de este Es lado. una forma de decir, el híbrido es como decir el resultado. Cuando hace las estructuras de resonancia, como no es ni, son las dos y no es ninguna, eso es lo que significa el híbrido. Cuando hacen un cruce de animales, lo que obtienes al final es propiedades de uno y del otro. Aquí lo que estamos diciendo es que cada una de estas estructuras aporta a la estructura del ozono. Y es híbrida porque ni está aquí ni está allá. O sea, tiene de ambas.
Profesor, entonces podemos concluir de que para la representación del ozono se puede utilizar cualquiera de las dos estructuras. Correcto. Porque cuando hagas la carga formal, a diferencia del ejemplo que hicimos hace un rato, las cargas formales te van a salir igualitas en las dos estructuras, entonces ninguna aporta más que la otra. Bien, lo que hace un momento preguntaban cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, si le aplicamos el octeto a esta molécula, al trifluoruro de boro, sería 8, hay 4 átomos, 32. El flúor, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 7. 7. Y hay 3. Entonces sería 7 por 3. ¿Y el boro, cuántos electrones de valencia tiene? 3. 3. 21 más 3 es 24. 32 menos 24 es 8. 8 dividido 2 serían 4 enlaces. ¿El boro en qué grupo de la tabla periódica está? Grupo 13. 3. ¿Cuántos enlaces puede formar entonces? Tres enlaces, profesor. 3. Pero el cálculo aquí te dio 4. ¿Qué es lo que se concluye entonces? Que esta estructura no cumple con la regla del octeto, porque de hecho es una excepción. Por eso les digo que la regla del octeto no se puede aplicar indiscriminadamente a cuanta molécula exista. Y en ese caso, profe, ¿qué sería? Nada, no puedes hacer nada, solo decir que no cumple con el octeto. O sea, el flúor lo cumpliría, pero el boro no, profesor. Correcto. Entonces recuerden que en la ciencia hay reglas y hay generalidades, pero hay excepciones. La ciencia no podemos pensar que es en blanco y negro y todos los casos pues se analizan igualitos. Pensemos ahora en especies con un número impar de electrones, lo que nosotros llamamos en química un radical. Apliquemos el octeto. ¿Cómo leemos esa molécula? ¿El nombre? ¿La nomenclatura? Óxido de nitrógeno. ¿Pero cuál? Hay muchos óxidos de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno. Recuerden que hay una nomenclatura ozoico, ¿no? Para el número más bajo y el más alto. Aquí en este compuesto N2O, ¿qué número de oxidación tiene el nitrógeno? En N2O. 4. El nitrógeno. 1. 1. Y aquí en esta. 2. 2. 2 positivo, ¿no? Entonces, ozoico. Este que es 1 positivo sería óxido nitroso. Y este, el no,
sería óxido nítrico. Bueno, apliquemos el octeto. 8, hay 2 átomos, me da 16. Número de grupo del nitrógeno es 5 y del oxígeno es 6. 5 más 6, 11. 16 menos 11. 5. Y claro, ya nos aterramos porque no me dio un número par. Ahora cuando yo divido 5 entre 2, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2.5. Y usted dirá, bueno, profesor, ¿y qué significa en los enlaces? Si hace un rato nos estaba diciendo que los enlaces, cada enlace se forma por un par de electrones, comparte un par de electrones. Bueno, esta es una excepción. La información que me da este número aquí, el medio, el 2.5, literalmente sería, si lo interpretas en número de enlaces, sería 2 enlaces y medio. O sea, ¿cómo hago la estructura de Lewis de ese radical? Aquí tengo nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno ya dijimos que es 5. Y el oxígeno dijimos que es 6. Si contamos aquí 2, 4, 6, 8, el oxígeno está completando el octeto, pero el nitrógeno tiene 2, 1, 2, 3 y medio. Aquí. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la conclusión de eso? Que hay especies con número impar de electrones que son radicales. Y como son radicales, no van a cumplir con la regla del octeto. Profesor, 2 es la carga formal, ¿no? ¿Cómo? 2, el resultado 2. No, aquí no hemos calculado ninguna carga formal todavía. Ok, ¿y el ¿Cuál 2 qué 2? significa? ¿Este 2? Sí. No, eso es para saber el número de enlace. O sea, si es, repito lo que hemos venido discutiendo. Si usted no sabe si esta molécula cumple o no cumple con el octeto, el cálculo que hay que hacer es 8 del octeto por el número de átomos, 16, la suma de los electrones de valencia, haces esa resta, ese valor lo divides entre 2, porque ese 2 significa que el número de electrones que está allí se va a unir en par, por 2 cada 2 electrones forman un enlace. Esto que está aquí es para determinar el número de enlaces. Divides entre 2 porque cada enlace tiene 2 electrones. O sea, es el total de electrones dividido entre 2 te da el número de enlaces. En este caso, aquí me está diciendo que en el óxido nítrico habrían 2.5 enlaces. Como eso no tiene un significado para el octeto, entonces eso no cumple con el octeto. ¿Por qué no cumple con el octeto? Porque tiene un número impar de electrones y se llama radical. Entonces, no cumple cuando ves la distribución. Ahora, si queremos determinar la carga formal es otra cosa. Para el oxígeno sería la carga formal, el número de grupo que es 6. ¿Cuántos electrones aquí están asociados al oxígeno? 6. 6. Así que sería 0. Y para el nitrógeno, el grupo es 5. ¿Cuántos electrones hay asociados? 5. 5, así que 0. Y tiene que ser 0 porque el NO no tiene ninguna carga 1 menos, 1 negativo. Y hemos dicho que la suma de las cargas formales debe ser la carga aquí. Y aquí esto es neutro, ¿no? Es 0. Ok. ¿Quedó claro? Sí, sí.
Muy bien. Hagamos el amoníaco, ¿sí? O sea, tenemos unos minutos. Amoníaco, NH3. ¿Cumple con el octeto o no cumple con el octeto? Veamos. 8 ¿por cuánto? 1. Por 1. Más 2 por 3, porque ya hay dueto, ¿no? 2 por 3, 6 más 8, 14. Número de grupo o electrones de valencia del nitrógeno, 5. Más 3 hidrógeno, que aporta 1, 8. 14 menos 8, 6. Electrones dividido entre 2 para determinar el número de enlace, serían 3 enlaces. ¿Cuántos electrones desapareados o no compartidos? 2, profe, ¿no? 2. 8 menos 6 igual 2 electrones no compartidos o no enlazantes. Entonces hacemos la representación del amoníaco. 3 enlaces y 2 electrones, o sea, un par no compartido. Nitrógeno cumple octeto. 1, 2, 3, 4. 4 pares cumple octeto. Y cada hidrógeno su dueto. Carga formal del nitrógeno, grupo 5. ¿Cuántos electrones? 1, 2, 3, 4, 5 que le pertenecen a él. 5 menos 5 es 0. Hidrógeno es 1 menos 1, 0. Todo tiene carga formal 0. ¿Estamos? ¿Me siguieron, sí? Ok. Ahora vamos a cambiar este y en vez de amoníaco, ¿cuál ion es este? Amonio. El ion amonio. Aplicamos lo mismo. 8 por 1 más 4 por 1. Nitrógeno 5 más 4 por 1. Y aquí hay una carga positiva. ¿Qué debo hacer? ¿Sumar un electrón o restar un electrón? Restar un electrón. Restar un electrón. Restar un electrón. Entonces sería 5 más 4, 9, menos 1, 8. 12. ¿Cuántos enlaces me saldrían? 2. Ya. ¿Y eso tendría sentido? No. ¿Por qué? Porque hay 4 nitrógenos y no serían 2 enlaces solamente, profe. Correcto, porque en la estructura dice que hay 4 hidrógenos. ¿Cuál sería la carga formal del nitrógeno aquí? Grupo 5, ¿y cuántos enlaces tiene? 4. 4, 5 menos 4. 1. 1 más. 1 más. ¿Qué sería la carga que debe tener? Ahora, en este caso particular del ion amonio, ¿qué es lo que ha ocurrido? En el amoníaco teníamos NH3 y un par de electrones allí solitarios. Estamos diciendo, para que se forme un enlace necesitamos 2 electrones. Ahí están los 2 electrones. Ya, si miramos la estructura acá del ion amonio, lo que ha ocurrido es que aquí ahora hay otro hidrógeno.
Pero ese hidrógeno llegó con su electrón. No. ¿Tenía su electrón? Sí. Pero si lo restamos ahí. Entonces me confundí por el 1 este que sobra. Entonces, este par de electrones que está aquí, los aporta el nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Aquí compartió 1, aquí 2, 3 y le quedó este par. Como ya tiene el par de electrones, aquí puede entrar un hidrógeno como protón, es decir, sin el electrón. Y en este caso, el enlace se ha formado porque el nitrógeno aportó el par de enlaces. Y ese tipo de enlace, ya dijimos cómo se llama. Cuando un átomo es el que aporta el par de electrones y el otro átomo no aporta. ¿Qué tipo de enlace es ese? ¿Covalente qué? ¿Cuál es el apellido? De los covalentes dijimos que hay covalente polar, covalente no polar, y el otro tipo de covalencia, cuando un átomo, solo un átomo aporta el par de electrones. ¿Cómo se llama ese tipo de enlace covalente? Eso también lo dijimos en clase anterior para los que llevan apuntes. Isaac, ¿cómo se llamaba? No estoy seguro. Di lo que estás pensando, que te leí los labios. A ver. Covalente formal, profesor. No. Dativo. Exacto. Dativo. Dativo, de dar. Dativo o coordinado. Entonces, en este caso, aquí hay un enlace coordinado o dativo. O sea que el nitrógeno tenía un par de electrones en sus orbitales disponibles y listo. Bueno, ya son las 11:30 y no quiero excederme porque Raúl me va a decir que ya se acabó la hora. Entonces, terminamos aquí y entonces nos vemos Dios mediante en la prueba del día lunes. Ya nos han dicho que hay otra tormenta tropical ingresando al territorio. Así que si hay de nuevo esas lluvias torrenciales y eso que no sé si los afectaron a ustedes, no lo sé, espero que no. Y hay problemas de comunicación, cero estrés, por favor. Profesor, que por mi casa, o sea, no se desespere. En la vida ahora mismo estamos viviendo momentos inéditos, así que yo no les puedo decir, están obligados el lunes, no, porque hubo caídas de árboles, hubo caídas, cortes del fluido eléctrico, hubo, entonces yo no voy a entrar en ese terreno a decirle, múdese y busque un lugar donde haya internet estable para hacer esto o aquello. Sí, de hecho aquí en la universidad hemos estado teniendo problemas con el Wi-Fi, así que, pero estamos programados para el lunes. Entonces, aquí dependerá la conectividad de esos factores y veremos cómo solucionamos. Bueno, si no hay más preguntas, dudas, emociones que manifestar, nos vemos Dios mediante el lunes y no les voy a decir que descansen porque espero que no descansen y estudien mucho. Recuerden que tienen que dormir entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Esa es la hora del sueño profundo. El resto del tiempo puede desvelarse. Las ojeras a usted no se le van a marcar todavía permanentemente porque están muy jóvenes, así que no se preocupen por eso. Nada de bebidas estimulantes para mantenerse despierto. Eso no es saludable. Puede dar taquicardia, cualquiera de esas cosas. Así que use aromaterapia, vaporizadores, ese tipo de cosas es importante, ¿no? Bueno, feliz fin de semana. Gracias, profe, igual. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor, igual.